Una nueva historia está siendo escrita. Jungkook entra oficialmente en el círculo de élite de los jóvenes accionistas más ricos de Corea del Sur. Hola, ARMY. Aquí en K-Pop Corea, cuando la historia habla, nosotros escuchamos. Y cuando la historia no pide atención, respetamos el silencio. Hoy nadie está gritando. No porque falten motivos para levantar la voz, sino porque el motivo es demasiado grande para ser reducido por el ruido. Hay momentos en la historia que no llegan con explosiones ni titulares escandalosos. Llegan en silencio. Y ese silencio no está vacío. Es denso, lleno de significado, de conciencia, de respeto contenido. Hoy es uno de esos momentos. Hoy, un nombre que conocemos desde hace años sobre los escenarios, bajo luces intensas y aplausos ensordecedores, ahora está registrado en un mundo completamente diferente. No el mundo del espectáculo, no el mundo de la fama inmediata, sino el mundo de la propiedad, de la estrategia y de la visión a largo plazo. Ese nombre es Jeon Jungkook, dos mundos. Un solo hombre. Durante mucho tiempo vimos a Jungkook solo en uno de ellos. Un mundo vibrante, acelerado, donde todo sucede demasiado rápido. Un mundo de giras, grabaciones, cámaras y expectativas globales. Pero siempre existió otro mundo corriendo en paralelo, lejos de las lentes. Un mundo silencioso, hecho de números, decisiones cuidadosas y elecciones que no buscan aplausos. Un mundo que exige paciencia. Muy pocas personas logran vivir en ambos mundos al mismo tiempo. Menos aún consiguen dominarlos. Jungkook es una de esas excepciones. Un joven bajo presión global. Jungkook no creció con el lujo de elecciones ilimitadas. Desde muy temprano, su vida fue moldeada por horarios estrictos, metas claras y enormes expectativas. Mientras muchos aprenden ciertas lecciones después de fallar, él aprendió pronto una verdad esencial. El tiempo es un activo, un recurso que no regresa. Mientras otros se dejaban llevar por impulsos y tentaciones comunes de la industria del entretenimiento, Jungkook supo esperar, supo observar, supo contenerse. En la industria del entretenimiento, el dinero llega rápido, y el dinero rápido suele ser la prueba más peligrosa. No son pocos los que caen no por falta de recursos, sino por exceso sin control. Aún así, Jungkook nunca fue visto como alguien esclavizado por el lujo. Disfrutó los frutos de su trabajo, sí, pero nunca se perdió en ellos. Esa diferencia lo cambia todo. Es la diferencia entre la mentalidad de quien solo trabaja y la de quien construye. Existen dos formas de ver el mundo. Un trabajador pregunta, ¿cuánto gano? Un dueño pregunta, ¿dónde puede crecer esto? Jungkook eligió la segunda pregunta. Invertir es, sobre todo, un acto de honestidad con uno mismo. Es aceptar que el presente no dura para siempre, que la popularidad no garantiza permanencia, que los escenarios algún día se quedan en silencio. Y solo quienes enfrentan esa realidad de frente logran atravesar el tiempo sin romperse. Cuando salió a la luz que Jungkook había entrado en el grupo de los accionistas más ricos de Corea del Sur antes de los 30 años, no hubo una explosión colectiva. No hubo escándalo. Hubo silencio. Un silencio pesado, porque esa noticia rompió muchas narrativas ya establecidas. ¿Por qué este logro es tan raro? Porque exige algo que pocos poseen: paciencia extrema, disciplina fuera de cámaras, capacidad de postergar recompensas inmediatas, valentía para pensar diferente y una mente que no se pierde en los elogios. Esa combinación es extraordinariamente rara. Existe una riqueza que no aparece en los estados financieros, un tipo de prosperidad que no puede ser fotografiada, filtrada ni exagerada por titulares. La verdadera riqueza de Jungkook pertenece a esa categoría. Se mide en control, control sobre su propio tiempo, control sobre cuándo hablar y cuándo el silencio dice más. Se mide en elecciones. La libertad de aceptar proyectos por alineación, no por obligación. Se mide en distancia. Distancia de la presión constante de la industria. Distancia del pánico que consume tantas carreras cuando los reflectores comienzan a apagarse. Y, por encima de todo, esa riqueza se mide en estabilidad. Un futuro que no es frágil. Una vida que no se derrumba cuando cesan los aplausos. Esos son los activos que no fluctúan. Y valen más que cualquier número. El impacto en una generación. Jungkook nunca subió a un podio para dar discursos, nunca lanzó manifiestos, nunca vendió fórmulas de éxito. Aún así, una generación entera observó y aprendió, sin frases hechas, sin discursos motivacionales, solo a través de sus acciones. El mensaje fue claro: el éxito no necesita ser ruidoso. La madurez no depende solo de la edad. Pensar a largo plazo no mata los sueños, los protege. Ese mensaje se propagó silenciosamente, de pantalla en pantalla, de corazón en corazón. Hoy, el ARMY elige el silencio.
No porque falte emoción, sino porque el sentimiento es más profundo. No es euforia, no es sorpresa, es orgullo. Un orgullo tranquilo, firme, que no necesita validación externa. Orgullo de un ídolo que no solo brilla, sino que permanece de pie, sin prisa, sin desesperación, sin la necesidad constante de demostrar algo, simplemente firme. La historia demuestra que muchos ídolos son consumidos por el mismo sistema que un día los elevó. Se queman rápido, dependen demasiado de la atención. Jungkook vio ese destino y lo rechazó. No gritó, no declaró guerra a la industria. Se preparó. Mientras otros corrían detrás de tendencias, él construyó bases. Mientras otros temían el olvido, él planeó continuidad. Mientras otros reaccionaban emocionalmente, él actuó estratégicamente. Y eso lo cambió todo. Cuando las tendencias cambien, cuando los algoritmos cambien, cuando el gusto del público cambie, Jungkook no entrará en pánico, porque su vida nunca fue construida solo sobre la atención. Fue construida sobre estructura, identidad y decisiones inteligentes. Cuando el mundo mire hacia otro lado, él seguirá de pie, no buscando relevancia, simplemente preparado. Esta es una nueva definición de éxito. El éxito no es dominar titulares, no es estar en tendencia todo el tiempo. El verdadero éxito es permanecer firme cuando nadie está mirando. Y hoy, Jungkook demostró que pertenece a ese grupo. Aquí en K-Pop Corea, no aplaudimos solo el brillo, respetamos la visión, porque los aplausos pasan, pero el respeto permanece. Y quizás sea precisamente por eso que este momento importa tanto. No por el número, no por el ranking, no por el estatus, sino por lo que representa en silencio. Jungkook no llegó hasta aquí por casualidad. Llegó porque supo esperar cuando el mundo exigía prisa. Supo elegir cuando todo parecía demasiado fácil. Supo decir no, cuando el sí traería aplausos inmediatos, pero le costaría el mañana. En una industria que exige entrega total y olvida rápido, él construyó algo que no depende del escenario, de las cámaras ni de los trending topics. Construyó autonomía. Y la autonomía no se compra, no se hereda, no se improvisa. Nace de la disciplina diaria, de la conciencia del propio valor y del coraje de no seguir la corriente cuando la corriente conduce al vacío. Mientras muchos confunden el éxito con visibilidad constante, Jungkook demostró que el éxito también es saber desaparecer cuando es necesario, es saber proteger la propia esencia, es entender que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado de quienes construyen con intención, y eso lo cambia todo, porque transforma la fama en legado y el talento en permanencia. Lo más impresionante no es dónde llegó, sino cómo llegó, sin escándalos, sin discursos ensayados, sin necesidad de demostrar superioridad. Hizo lo que pocos logran, dejó que el tiempo confirmara sus decisiones. Y el tiempo, cuando responde, no se equivoca. Este tipo de victoria no provoca gritos, provoca reflexión. Hace que toda una generación se detenga a pensar en el futuro, en la estabilidad y en el propósito. Hace que los fans comprendan que admirar a alguien va más allá del escenario. También es aprender de su postura, de sus decisiones invisibles, de una madurez que no se anuncia. Jungkook nunca prometió ser un ejemplo, pero se convirtió en uno. Un ejemplo de que es posible crecer sin perderse, de que es posible ganar sin romperse, de que es posible brillar sin consumirse. Y quizá ese sea su mayor logro. Cuando los reflectores se apagan, muchos entran en pánico. Pero quien construyó bases no teme a la oscuridad, porque sabe exactamente quién es, dónde está y hacia dónde puede ir. Jungkook no corre contra el tiempo, camina con él. Y esa es la diferencia entre quienes solo tienen éxito y quienes construyen historia. El futuro aún no está completamente escrito, pero algunas cosas ya son claras. No será frágil, no será inestable, no será dependiente. Será un futuro con opciones, con margen, con libertad. Y eso es algo que ningún premio puede ofrecer. Aquí en K-Pop Corea, entendemos que no toda victoria necesita confeti. Algunas solo necesitan silencio y respeto. Porque hay conquistas que no piden aplausos, piden reconocimiento. Y hoy, más que celebrar a un ídolo, reconocemos a un hombre que entendió demasiado pronto algo que muchos solo aprenden demasiado tarde. Que el verdadero éxito no es ser recordado por un momento, sino permanecer de pie cuando el momento pasa. Esta historia no termina aquí, solo entra en una nueva etapa, más silenciosa, más sólida, más duradera. Y cuando alguien pregunte, en el futuro, ¿cómo se construye la longevidad en un mundo que vive con prisa? El nombre de Jungkook será mencionado no como una excepción, sino como una referencia, porque algunos hacen ruido, otros hacen historia, y Jungkook hace ambas cosas, en el momento correcto.